Entonces continuamos en donde nos habíamos quedado. Lo último que se había definido es que el coeficiente constante C1 más el coeficiente constante C2 eran igual al coeficiente constante A, mientras el coeficiente constante C1 menos C2 por I de imaginario era igual al coeficiente constante B. Entonces la anterior expresión la podemos escribir de la forma siguiente. X de t, la posición de la partícula en el movimiento oscilatorio amortiguado, es igual a E a la menos sigma t por A coseno de la frecuencia natural amortiguada por t más b por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Ahí está. Y ahora vamos a definir el valor de la coeficiente constante A y del coeficiente constante B. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Voy a hacer que el tiempo t sea igual a 0, con lo cual x dependería de 0. De forma que tendría lo siguiente. E a la 0, porque tendríamos 0 por menos sigma, que es 0. E a la 0 es 1. 1. Por seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. 1 por A. 1 por A. Y esto es igual a A. ¿Y qué pasa cuando nosotros iniciamos un movimiento oscilatorio? Para que nuestra partícula pueda llevar a cabo el movimiento oscilatorio sin considerar que exista una fuente o motor unida al sistema, necesitamos una condición inicial. Y sabemos que necesitamos dicha condición dado que estamos en el caso de la respuesta libre, cuando el movimiento de nuestro sistema depende de las condiciones iniciales. La forma en la cual para nuestro movimiento oscilatorio podemos tener una condición inicial es que nuestra partícula, tal como lo puede ser para este tipo de movimientos en el caso de un péndulo de reloj, esté elevada y haya una distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, de tal manera que aquí ya no hay suficiente espacio, continúo la explicación al otro lado. Entonces, como les estaba comentando, necesitamos de una condición inicial para que nuestro sistema pueda oscilar. De tal forma que sabemos que por este tipo de movimientos, que podría ser representado por el movimiento del péndulo de un reloj, debe existir una distancia de separación xm con respecto al punto de equilibrio estable, con el fin de que una vez que soltemos el objeto empiece a oscilar. Entonces esta es nuestra condición inicial, que para el tiempo t igual a 0, x, que depende de 0, sea igual a xm. Y yo ya he definido matemáticamente, gracias a todas estas expresiones, que x que depende de 0 es igual a A. X que depende de 0 es igual a A. De tal forma que sabemos, gracias a estas dos expresiones, que A, el coeficiente constante A, es igual, por lo tanto, a xm, la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Y para el caso del sistema amortiguado, la máxima distancia de polación que pudo tener, y para el caso del sistema amortiguado, es la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable que pudo tener este cuerpo al inicio, que este cuerpo que lleva a cabo el movimiento al inicio de su movimiento. Entonces, ya gracias a este razonamiento, he podido definir que el coeficiente constante A es igual a X índice M. Entonces, ahora vamos a definir al coeficiente constante B. Para obtener el coeficiente constante B vamos a tener que llevar a cabo lo siguiente. Voy a derivar con respecto al tiempo x de t. Entonces pero voy a reescribir x de t para que el proceso no se pierda. X de t es igual a E a la menos sigma t por A coseno de la frecuencia natural amortiguada por t más B seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Entonces la derivada con respecto al tiempo de x de t es igual a ¿quién? Tenemos dos funciones que dependen del tiempo, esta función y esta función. Por lo tanto, voy a derivar con respecto al tiempo primero el número natural, que sería menos sigma por e a la menos sigma t. Menos sigma por e a la menos sigma t, por esta función que depende del tiempo, que sería A por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por t más B por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Aquí está. Entonces tenemos ahora voy a escribir menos C a la sigma t por la derivada con respecto al tiempo de esta función, que me da menos la frecuencia natural amortiguada por A por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t más
la frecuencia natural amortiguada por B por el seno, por el coseno, en este caso coseno, de la frecuencia natural amortiguada por T. Ahí está. Entonces, dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Si tenemos coseno, es el menos seno de la frecuencia natural amortiguada por A más la frecuencia natural por B. Sí, está bien. Ahora voy a hacer que ET dependa de que T sea igual a 0. Es decir, tendríamos la derivada con respecto al tiempo que de X que depende de 0. Por lo que tendría lo siguiente. De cuando X depende de 0 sería, veamos, E a la 0 es 1. 1 por menos sigma es menos sigma. Seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces 1 por A es A. Por A. Por A más E a la 0. Porque sería menos sigma por 0. E a la 0 es 1. Por el seno de 0 es 0. Pero aquí tendríamos el coseno de 0. Aquí tendríamos el coseno de 0 es 1. 1 por la frecuencia natural amortiguada por B. Lo multiplicaría por la frecuencia natural amortiguada por B. Ahí está. Entonces, la derivada con respecto al tiempo cuando X depende de 0 sería igual a menos A por sigma más la frecuencia natural amortiguada por B. Y esto lo puedo simplificar porque ya sé quién es igual a. A es igual a quién? A menos XM. Entonces sería esto igual a menos XM por sigma más la frecuencia natural amortiguada por P. Pero aún nos falta definir a la constante, al coeficiente constante P. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues tenemos que ver las condiciones iniciales. Antes de proseguir, ¿a qué es igual la derivada con respecto al tiempo de la posición en X? Es igual a la velocidad en X. La velocidad en X. Muy bien. Y cuando el tiempo t es igual a 0, ¿qué velocidad tenemos en X? Bueno, la partícula está en esta posición y justo en t igual a 0 no existe una velocidad en la partícula porque apenas empezó su movimiento. Entonces la velocidad en X, cuando t es igual a 0, aquí lo voy a poner, lo voy a continuar en la página siguiente porque aquí ya no hay suficiente espacio. Entonces, la velocidad en X, cuando el tiempo t es igual a 0, la velocidad de X, que depende de 0, es igual a 0. Entonces, yo ya puedo definir claramente que la derivada con respecto al tiempo de la posición cuando t es igual a 0, que a su vez es igual a ¿quién? Lo acabamos de definir. A menos sigma por xm, o menos xm por sigma, menos xm, x su índice m por sigma, más la frecuencia natural amortiguada por b, más la frecuencia natural amortiguada por b, es igual a su vez a 0. Aquí está. Y ya puedo despejar al coeficiente constante b. Entonces tendría que la frecuencia natural amortiguada por el coeficiente constante b es igual a ¿qué? Esto está sumando, este está restando, pasa sumando, xm por sigma. Y ya puedo despejar a b. Entonces el coeficiente constante b sería igual a xm por sigma entre la frecuencia natural amortiguada. Y ya he definido tanto el coeficiente constante a, que es igual a xm, como el coeficiente constante b. El coeficiente constante b. Ahí está. Entonces yo tenía esta expresión, yo tenía para x de t, que era igual a e a la menos sigma t por a por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por más b por el seno de la frecuencia natural amortiguada. Y a su vez, como ya definimos el coeficiente constante a y el coeficiente constante b, esto se puede escribir como x de t, que es igual a e a la menos sigma por t, por xm por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por t, más xm por sigma entre la frecuencia natural amortiguada por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t. Ya está. Está x coseno más. Ya está. Perfecto. Entonces ya hemos definido a la posición.
Y también ya podemos definir a la velocidad. Bueno, porque está aquí, estas velocidades. Ya lo único que tenemos que sustituir a la velocidad, que está representada por esta expresión, que es igual a la derivada con respecto al tiempo y la posición, sustituir el valor de A, sustituir el valor de B, sustituir el valor de A, sustituir el valor de B. Y si quieren saber la aceleración, lo vuelven a derivar con respecto al tiempo, derivan con respecto al tiempo esta expresión para saber la aceleración, y sustituyen, y cuando tengan A, lo sustituyen por su valor de A, X sub índice M. Cuando tienen el coeficiente constante B, lo sustituyen por su valor de B. ¿Qué nos dio? ¿Cuánto nos dio? Ah, sí, XM por sigma entre la frecuencia natural amortiguada. Y eso es lo único que tienen que hacer. Y ya lo definimos. Para el primer caso, sistema poco amortiguado o subamortiguado. Ahora vamos con el segundo caso. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ah, pero miren, yo puedo simplificar esta expresión un poquito más. Y para eso dejen ver si sirve la pluma negra, que se va a ver mejor con pluma negra. Vamos a ver, tú que sí sirve. Entonces, como yo tengo una función coseno y una función seno, es la suma de esta expresión, esta expresión es igual a la suma de una función coseno y una función seno, podemos simplificar. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque ya sabemos que podemos simplificar dicha expresión a través de otra expresión, la de la raíz cuadrada. Creo que no se ve bien. A ver, esta. La de la raíz cuadrada, creo que se ve mejor, de a cuadrada más b cuadrada. Déjenme voy por una pluma negra que se va a ver mucho mejor así. Entonces teníamos la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la tangente a la menos 1 de a entre b. A cuadrada, ya sabemos que podemos simplificar esta función por medio de la expresión raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada por el seno de la frecuencia natural de la frecuencia angular omega por t más la tangente a lo menos 1 de a entre b. Nosotros sabemos que el coeficiente constante, el coeficiente para esta expresión, que no es la misma que estamos manejando, para esta expresión, el coeficiente constante a es aquel coeficiente constante que esté multiplicando la función coseno. Mientras el coeficiente constante b es aquel coeficiente constante que esté multiplicando a la función seno. Entonces vamos a simplificar. Y tendríamos x de t es igual a e a la menos sigma por t por la raíz cuadrada de ¿quién? A cuadrado. ¿Quién es a cuadrado? Aquel coeficiente constante que esté multiplicando la función coseno, que es xm. xm al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Quién es b cuadrado? Aquel coeficiente constante que esté multiplicando la función seno, que es xm por sigma entre la frecuencia natural amortiguada al cuadrado por el seno de la frecuencia natural amortiguada, porque eso es con lo que estamos trabajando, por el tiempo, más la tangente a la menos 1 de ¿quién? De a, que es xm. Entre b, ¿quién es b? Es xm, entre la frecuencia natural amortiguada, xm entre xm por sigma entre la frecuencia natural amortiguada. Y esto lo puedo simplificar aún más. Sería x de t, aplicando la ley del sándwich, sería x de t igual a e a la menos sigma por t por la raíz cuadrada de xm al cuadrado más xm por sigma entre la frecuencia natural amortiguada
todo esto al cuadrado por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t más la tangente a la menos 1 de quién. Aplicando la ley del sándwich, yo tendría que aquí está, aquí en el numerador, se encontraría la frecuencia natural amortiguada entre sigma. Y se cierra el paréntesis. Y así ya podemos definir a x de t. Y simplificado, ya no da como una suma de una función coseno y una función seno, sino simplemente como una función seno multiplicado por este factor y por el número natural. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso es el segundo caso, el sistema críticamente amortiguado. Y lo voy a poner segundo caso, sistema críticamente amortiguado. Para este caso sabemos que la constante de amortiguamiento B entre 2 veces la masa al cuadrado debe ser igual a la constante de fuerza K entre la masa de la partícula. Y a su vez sabemos que en este caso el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado debe ser igual a 1, por lo que el operador de 1,2 es igual a menos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. Y nosotros ya sabemos que esta expresión la podemos definir como menos sigma minúsculo, por lo que la solución que está definida, por lo que la solución de la ecuación diferencial, nosotros sabemos que la solución de la ecuación diferencial es ¿quién? Es x de t. Entonces, en este segundo caso, x de t tendría la forma de el coeficiente constante C1 por e a la d1 de t. Y como son raíces reales repetidas, dado que no existe el término más menos, que es igual a 0, sería el coeficiente constante C1 por e a la d1 de t, más el coeficiente constante C2 por t, por e nuevamente a la d1 de t, y muchas veces simplemente se le pone dt y este igual, simplemente dt, porque solo es 1. No hay variación. Porque somos raíces reales, porque estamos en raíces reales repetidas. Entonces tendríamos x de t sería igual para este caso a c1 por e a la menos sigma por t, más c2 por más c1 por e por e a la menos sigma, más c2 por t a la e a la menos sigma de t. Ahí está. Y ahora voy a proceder igual que en el caso anterior. Voy a igualar t a 0. Cuando t es igual a 0, decimos que x depende de 0. Por lo que tendríamos e a la 0, 1, 1 por c1, más e a la 0, 1, 1 por t por c2, sería más t por c2. Y de nuevo tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Cuando x depende de 0, sabemos que esto es igual a xm. Cuando pues aquí depende de 0, sabemos que es igual a xm, sí. Ah, pero aquí me faltó algo. Aquí también t es igual a 0. Aquí tendría e a la 0, 1. 1 por t, pero en este caso t, no hay que olvidar que tanto esta t como esta t, ambas son iguales a 0. Entonces, siendo esta t igual a 0, nos daría que x que depende de 0 es igual al coeficiente constante c subíndice 1. Y a su vez sabemos que cuando x depende de 0, esto es igual a xm como condición inicial, porque ya lo analizamos. Es decir, C1, el coeficiente constante C1, es igual a xm. Y ahora voy a proceder igual que lo hice en la vez pasada. Voy a derivar con respecto al tiempo esta expresión y tendría la derivada con respecto al tiempo de x de t es igual a
Aquí tenemos una función que depende del tiempo, entonces es una derivada directa. Sería la derivada de esta expresión sería menos sigma por C1, menos sigma por E a la menos sigma T. Menos sigma por C1 por E. Ahora, aquí tenemos dos funciones que dependen del tiempo. T y el número natural E a la menos sigma por T, de tal forma que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y tendría más C2 por la derivada con respecto al tiempo de T, que es 1, se queda así, E a la menos sigma por T, más T por la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, que sería menos sigma por E a la menos sigma T. Aquí está. Por más T por E a la menos sigma. Más T por E a la menos sigma T. Dejen checo que hasta este punto todo esté bien. Entonces aquí. Sí, ya está. Ya está bien. Entonces tendríamos que la derivada con respecto al tiempo del tiempo de x de t sería igual a menos sigma por C1 por E a la menos sigma T más C2 por E a la menos sigma T menos sigma por T por E a la menos sigma T. Y nuevamente voy a hacer lo que hice anteriormente, igualar T a 0. Es decir, que en este caso, la derivada con respecto al tiempo de x, cuando T es igual a 0, sería igual a lo siguiente. Entonces tenemos E a la 0 es 1 que va a multiplicar a menos sigma por C1 más C2. Y en este caso tendríamos E a la 0 es 1 aquí lo pongo. Y de nuevo, E a la 0 es 1, pero aquí también tenemos T que es igual a 0 y simplemente quedaría así, 1. Y me daría menos C1 más C2. Aquí está, menos C1 más C2. Entonces yo ya puedo hacer lo siguiente, ya sea que es igual a coeficiente constante C1, y aquí ya no tengo suficiente espacio, continúo en la parte de atrás. Entonces tengo que la derivada con respecto al tiempo cuando x depende de t y esta t es igual a 0 es igual a su vez a lo que habíamos escrito aquí menos sigma por C1 y C1, bueno, aquí lo pongo C1 más C2 y todo esto es igual a, y me falta así, y todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada con respecto al tiempo de la posición es la velocidad. Entonces la derivada con respecto al tiempo de la posición es la velocidad. En este caso, cuando t es igual a 0 es la velocidad en x cuando t es igual a 0. Y la velocidad en x cuando t es igual a 0 es 0. Ya lo habíamos definido como condición inicial. Porque sabemos que cuando inicia el movimiento la velocidad va a ser igual a 0. Esta velocidad va a ser diferente a medida que avanza el tiempo y vamos hacia acá. Pero como condición inicial la velocidad en t igual a 0 es 0. Entonces, menos sigma por C1 más C2 es igual a 0. Donde yo sé que C1 es igual a ¿quién? Sé que C1 es igual a X subíndice M. Entonces tendría menos sigma por XM más C2 es igual a 0. Despejando, tendría que C2 es igual a sigma por XM. Entonces ya he obtenido tanto el valor del coeficiente constante C1, que es igual a XM, como el valor del coeficiente constante C2, que es igual a sigma por XM. Entonces, anteriormente yo para este ejercicio tenía que x de t es igual a, para el segundo caso, a C1 por E a la menos sigma por t, más C2 por t por E a la menos sigma por t. ¿Está? Y como yo ya sé el valor de C1 y C2, yo puedo decir que x de t es igual a C1, que es XM, por E a la menos sigma por T, más C2, que es más sigma por XM por T, por E a la menos sigma por T. Y ahí está. Dejen checo que si no hace falta. Ahí lo puedo factorizar porque ambos términos están multiplicando XM, de tal forma que tendría x de t es igual a XM
por e a la... Ah, y ambos también tienen el número natural e, entonces lo puedo factorizar aún más. Déjenme, lo pongo este. Lo puedo factorizar aún más, bueno, aún más términos, porque ambos términos están multiplicando a xm por e a la menos sigma t. Entonces x de t sería igual a xm por e a la menos sigma t por 1 más, más sigma t, sí, quizás, más sigma t. Sigma t, sí. A ver, checo que todo esté bien. Ahí está. Sí. Dejen checo que todo esté bien. Este por este por este vuelve a dar este. Este por este vuelve a dar este. Sí, 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 ya está, todo está bien. Muy bien, ya obtuve x de t para el segundo caso. Ya obtuve la posición de ya obtuve la expresión para poder definir la posición de la partícula en un sistema críticamente amortiguado. ¿Qué voy a hacer para obtener la velocidad? Simplemente tengo que derivar esta expresión con respecto al tiempo. ¿Qué tengo que hacer para obtener la aceleración? Tengo que obtener la segunda derivada con respecto al tiempo de esta expresión. Y así. Ahora falta el último caso. Para el sistema sobreamortiguado. Tercer caso, sistema sobreamortiguado. Tercer caso, sistema sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Para este tercer caso, yo sé que el coeficiente con la constante de amortiguamiento entre 2m al cuadrado debe ser mayor a la constante de fuerza K entre la masa de la partícula que lleva a cabo el movimiento oscilatorio. Por lo que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado debe ser mayor a 1, de tal forma que sabemos que para este caso el operador de es igual a el operador de subíndice 1,2 es igual a menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por la frecuencia natural de oscilación más menos la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Y sabemos que esto lo podemos simplificar, donde el operador de subíndice 1,2 sería igual a menos sigma, porque sabemos que sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, más menos la frecuencia natural amortiguada. La frecuencia natural amortiguada. Pero muchas veces suele ocurrir que como ya no estamos trabajando con imaginarios, esto lo simplifican también así. El operador de subíndice 1,2 sería igual a menos a, porque también podemos definir el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación como el coeficiente constante a minúsculo. Y toda esta parte la podemos también definir más menos como el coeficiente constante b minúsculo. Entonces para este caso, a sería igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, mientras que b sería igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Entonces estamos en qué caso? Para el caso sistema sobreamortiguado tenemos raíces reales diferentes. Y nosotros sabemos que la solución de la ecuación diferencial original final de nuestro sistema, y donde tenemos que esa ecuación es esta de aquí. Esta de aquí, sabemos que la solución para esa ecuación diferencial es x de t. Entonces x de t estaría en términos del operador d que acabamos de obtener. X de t sería igual a ¿quién? De acuerdo a la expresión que ustedes ya han visto en ecuaciones diferenciales, sería igual a c subíndice 1 por e a la, en este caso sería a la menos a por t más c subíndice 2 por e a la... pero tengo que ponerla completa. Aquí me faltó b. Espérenme, entonces lo voy a... Aquí me faltó b, tengo que explicarlo. Entonces, x de t sería igual al coeficiente constante c1 por e a la menos a más b por t, más el coeficiente constante c2 por e a la menos a por menos b, a la menos a menos b por t. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Sería c1 por e a la menos a por t más c2 por e a la b por t. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que he hecho en todas las anteriores expresiones. Voy a igualar t a 0. Por lo que esta expresión quedaría definida de la siguiente forma. X, cuando t es igual a 0, o sea, lo que es lo mismo, x que depende de 0, es igual a... Tendría aquí e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? E a la 0 es 1. Y 1 por c1 nos da c1.
Aquí tendría E a la 0, E a la 0, 1. Y 1 por C2 es C2. Y yo sé que... permítanme, esto se está... Espérenme, tengo problemas con Zoom. Espérenme tantito. Ya. Es que me pedí actualizar, pero ahorita no actualizaré. Entonces, como les estaba comentando, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Aplicar de nuevo las condiciones iniciales, porque recuerden que a pesar de que estamos en el caso 1, caso 2 y caso 3, todos estos sistemas responden a la respuesta libre. Y en la respuesta libre tenemos las mismas condiciones iniciales para estos tres casos. Y ya sabemos que para xm, x que depende de t igual a 0, ¿cuál es la condición inicial? Pues que x que depende de 0 sea igual a x subíndice m, la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque si tomamos en cuenta el movimiento oscilatorio, cuando inicia el movimiento en t igual a 0, cuando dependemos exclusivamente de las condiciones iniciales, debemos colocar a nuestra partícula de tal forma que ésta tenga una energía potencial, porque se encuentra a una distancia de separación xm del punto de equilibrio estable. Y es por eso que esa es nuestra condición inicial para x subíndice m, la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Ya está aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, en sí todavía nos hace falta definir tanto a C1 como a C2. Pero ¿qué vamos a hacer para poder lograr? Bueno, ya sabemos que C1 más C2 es igual a XM, pero en sí no hemos definido a qué es igual XC1 y a qué es igual C2. Para poder lograrlo tenemos que hacer de nuevo lo que hemos hecho en los dos casos anteriores. Derivar con respecto al tiempo x de t. Lo voy a hacer. Derivado con respecto al tiempo de x de t es igual a... bueno, la derivada de e a la menos a más b por t sería igual a e a la menos a más b por t por la derivada con respecto al tiempo del exponente, que en este caso es menos a más b, menos a más b por el coeficiente constante a, pero no, sí está bien, a ver, veo, C1, sí, por el coeficiente constante C1 por e a la menos a más b por t. Ahí está. Menos a más b por t. Perfecto. Entonces, ahora, más, y aquí ya no tengo suficiente espacio, continúo aquí abajo, más la derivada con respecto al tiempo de e a la menos a menos b por t, que es igual a menos a menos b por C2 por e a la menos a menos b por t. ¿Está? Menos a menos b por c menos a menos b. C2 por e a la menos a... Sí, ya está. Muy bien. Porque sabemos que la derivada con respecto al tiempo de e a la menos a menos b por t es igual a e a la menos a menos b por t, y multiplicar todo esto por la derivada con respecto al tiempo del exponente, que es menos a menos b. Aquí está. Perfecto. Entonces, de nuevo volvemos a aplicar condiciones iniciales. Sabemos que la derivada con respecto al tiempo de la posición es igual a la velocidad en x. La posición en x es igual a la velocidad en x. Y ya no tengo suficiente espacio. Bueno, tengo un poquito. Entonces, cuando t es igual a 0, tendríamos la derivada con respecto al tiempo de la posición cuando t es igual a 0 es igual a la velocidad en x cuando esta depende del t es igual a 0. Y como condición inicial, sabemos que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que en el tiempo t igual a 0, cuando apenas empieza nuestro movimiento, la velocidad de la partícula es 0. Empezará a adquirir velocidad a medida que se empiece, por ejemplo, la partícula del péndulo de reloj a caer. Pero para t igual a 0, su velocidad es 0. Por eso es que como condición inicial, en este caso tenemos 0. Entonces, toda esta expresión, cuando t sea igual a 0, será a su vez igual a 0. Y lo voy a poner en la otra parte. Y voy a reescribir la expresión anterior con el fin de que el proceso
el proceso no se pierde. Entonces tendría la derivada con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo de la posición es igual a menos a más b, menos a más b, menos a más b, por C1, por E a la menos A más B, por E a la menos A más B, por T, E a la menos A más B, por C1, por E a la menos A más B, por T, más menos A menos B, menos A menos B, por C2, por E a la menos A menos B, por E a la menos A menos B, por T. Ya está. Aquí está. Y entonces voy a igualar a T igual a 0. Es lo que voy a hacer a continuación. Entonces la derivada con respecto al tiempo de la posición, que sabemos que es la velocidad, cuando t es igual a 0 sería igual a lo siguiente. E a la 0, e a la 0 es igual a 1. 1 por todo esto de aquí vuelve a ser menos a más b por c1. Ahí está. E a la 0 es igual a 1. 1 por todo esto va a ser más menos a menos b por c2. Y sabemos que esto a su vez por condición inicial, la velocidad en el tiempo t igual a 0 es igual a 0. Perfecto, ya tenemos esto de aquí. Entonces lo que me conviene, y yo a su vez sé que C1 más C2 es igual a ¿quién? A X subíndice M. Entonces me conviene tanto, para poder obtener C1 o C2, lo que me conviene a partir de este punto es ya sea despejar a C1 o despejar a C2. Voy a despejar a C1. Despejaré a C1. C1 es igual a XM menos C2. Aquí está. Y voy a sustituirlo en esta posición. Entonces C1 es igual... Sí. Y voy a sustituirlo aquí de tal forma que tendría menos A más B por ¿quién? Por XM menos C2 más menos A menos B por C2 que es igual a 0. Y voy a multiplicar. Bueno, voy a multiplicar. Entonces tendría menos A más B por XM más A menos B por C2. Y he puesto A menos B por C2 porque multiplica este signo negativo por este. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Por eso queda A menos B por C2. Más menos A menos B por C2. Todo esto es igual a 0. Ya lo único que tengo que hacer es despejar a C2 para poder obtener su valor. Entonces tendría... Pues sí. Pero miren, esta expresión y esta expresión están multiplicando a más C2. Entonces puedo factorizar a C2 aún más. Por lo cual tendría menos A más B por X subíndice M va a ser igual a, tenemos A menos A, 0. Menos B, menos 2B. Menos 2 por B por C2, que es igual a 0. Ya casi terminamos. Entonces C2 sería igual a lo siguiente. C2 sería igual a... Ya puedo despejarlo fácilmente, de hecho. Esto está, bien, esto está sumando, pasa restando, o lo que sería lo mismo. Todo esto pasa multiplicando a un signo negativo. Pues miren, aquí está multiplicando a un signo positivo, esta expresión. Pasaría al otro lado de la expresión multiplicando a un signo negativo, lo cual me daría A menos B. Pero aquí tenemos otro signo negativo. Cuando este pase de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión, estaría dividiendo a este con signo negativo. Es decir, el signo negativo que tiene aquí al principio esta expresión cuando esté aquí, se va a dividir entre el signo negativo de esta. Entonces en sí la escribiríamos igual. A más B
digo, menos A más B, menos A más B por XM entre 2B, porque ya no tendría su signo negativo. Y a eso sería igual C2.